Bienvenidos a todos y gracias por estar aquí y escucharme. Solo puntualizar, porque siempre surge la duda, crecí en Venezuela, por eso tengo este acento raro, soy rubia porque soy alemana y no sé, tengo dejes de chilena porque mi madre es chilena, entonces quizás eso resuelve la duda de por qué tengo este acento y me veo como me veo. Efectivamente, muy bien, Flavia, me presentaste perfectamente. Los últimos años estuve en la universidad corporativa, muy enfocada en temas de Executive Education. Y, y prácticamente lo que voy a hablar hoy es un tema que era muy recurrente en la universidad corporativa, que es el tema de la comunicación. Entonces, tengo una primera pregunta antes de empezar, y quiero que me respondan en el chat, si están todos activos en el chat. ¿Qué es para ustedes la comunicación en una sola palabra? Y que no sea comunicación, o sea, ¿qué es comunicación? Que no usando la palabra comunicación en una sola palabra. A ver, si me responden. Muy bien, conexión. ¿Qué más? Transmitir, encuentro, contacto. A ver, unas 4 palabritas más. Cultura. Muy bien, me está gustando mucho las respuestas y de hecho la primera respuesta es exactamente a lo que yo quiero llevar. Para mí la esencia de la comunicación es conectar. Al fin y al cabo, transmitimos y comunicamos afectivamente cuando hemos conectado con alguien, cuando esa persona también se siente conectada hacia nosotros. Por eso hoy quiero trabajar con ustedes los elementos de la conexión que nos llevarán a comunicar mejor. Quiero empezar un poco con el contexto y voy a usar, yo creo que la imagen que más se usa en presentaciones, en presentaciones y en cursos, se usa un montón esta imagen que es el iceberg. Vamos a empezar un poco con la idea de qué es el iceberg. El iceberg tiene una parte abajo, que es como el 90% del iceberg, y tiene una parte arriba que es más o menos el 10%. Bueno, si le pregunto a un geólogo quizá me responda otra cosa, pero más o menos. Ese es el símil. ¿Y qué es lo que mueve el iceberg? ¿Qué son las dos cosas que mueven un iceberg? ¿Qué hace que un iceberg se mueva? Hay una respuesta en el chat. Corrientes. Exactamente, las corrientes, la energía o el viento hace que se mueva un iceberg o las corrientes. Pero como tenemos debajo del iceberg la mayor parte de su masa, es más probable que un iceberg se mueva con la corriente. Si esto lo transmitimos a una empresa, el símil es más o menos este, ¿vale? Los planes, la estrategia, las misiones, los objetivos, es lo que está arriba, es lo que vemos, es la parte que vemos del iceberg. Y si miramos la parte de abajo, es la cultura. Son los hábitos, las actitudes, las tradiciones, los prejuicios, los sentimientos, miedos, valores, creencias y la comunicación. Esa es la parte que no vemos. Muchas veces la parte que no vemos de las empresas. Pero en este contexto de COVID, o en cualquier contexto de hecho, siempre tenemos que replantearnos cómo cambiamos la estrategia, las misiones, los objetivos para afrontar estos cambios. Y muchas veces se nos olvida que hay que cambiar los hábitos, las actitudes, las tradiciones o toda la cultura y hasta la comunicación para poder afrontar mejor estos cambios. Hoy nos vamos a enfocar en la comunicación. Y quiero realmente que entendamos cómo debemos afrontar esta comunicación o cómo debemos comunicar para poder afrontar también todos estos cambios que nos vienen encima. ¿Vale? ¿Qué es la conexión? Bueno, hablamos de que para mí la comunicación, o para nosotros la comunicación, es conectar. ¿Y cuáles son esos elementos que hacen que conectemos mejor con las personas? Vamos a ir paso por paso, pero en resumidas es hablar de diversidad, hablar de
de escuchar bien, de saber escuchar, de entender cuáles son las preferencias de los otros y de saber contar buenas historias, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es hablar de la diversidad. Y acaba de llegar mi pareja y le voy a decir que, que no haga ruido, por si no sabe que estoy acá en una clase. Vamos a hablar de la diversidad. Estos son ejecutivos de una empresa, ¿vale? Imaginémonos que esto es una empresa. ¿Qué tipo de empresa creen ustedes que representa o qué ejecutivos creen ustedes que representan qué empresa? Estos ejecutivos, ¿qué empresa creen que están representando? ¿Banco? Una empresa muy casposa, muy bien. Me encanta. Banco, empresa muy casposa, banco, muy bien. Seguros, muy tradicional. Pues les voy a mostrar al cliente, ¿vale? Y les va a sorprender sobre todo por las respuestas que he tenido hasta ahora. ¿Qué producto creen que es? Estos empresarios lo que representaban en los años 80 era, no era cerveza, pero era jeans, era Levi's. Era tal cual el prototipo del comité ejecutivo, eran muchos hombres blancos, mayores de 40, 50 años, y ellos eran el comité ejecutivo de Levi's. Levi's es una empresa que no ha cambiado mucho en su esencia, siempre ha producido jeans, pero la manera en que comunicaban con sus clientes, que eran estos, no encajaba. No encajaba porque el comité ejecutivo no representaba a sus clientes. No era un comité ejecutivo diverso. Y al no ser diverso, no sabían comunicar con ellos. La empresa en los años 80 vivió una gran revolución cultural. Al final se metió muchos temas de diversidad y pudieron lograr conectar con sus clientes. Acá quiero, y qué tiene que ver esto con comunicación, que al final cuando entendemos al cliente, cuando somos diversos y empatizamos con él, podemos comunicar mejor y podemos conectar mejor con él. Y acá, al fin y al cabo, es un tema económico, tiene mucho que ver con que si representamos a nuestro cliente de buena manera, también seremos capaces de vender mejor al cliente. Y acá quisiera llegar a un siguiente punto, que no solamente es conectar con el cliente, sino saber conectar con la gente que trabaja con nosotros. Si ustedes conocen a alguien por primera vez, imagínense que están en una cena, en una reunión y están conectando por primera vez con alguien, ¿qué estrategia usan para poder conectar con esa persona? Simplemente piénsenlo. ¿Qué es lo primero que hago para poder conectar con una persona? Doy unos segunditos. Y lo primero que hacemos cuando conocemos a alguien nuevo es que queremos sobre todo sonreír, escuchar, sí, pero sobre todo queremos buscar similitudes. Intentamos conectar buscando esos nexos. ¿Qué es lo que me asimila a esa persona? Lo típico cuando empiezas a hablar con alguien es tratar de descubrir, fuiste a una universidad parecida, vienes de un contexto social parecido. Si hasta descubres que políticamente o a nivel de religión tienes algo en común, conectas con esa persona, lo cual es maravilloso, pero al fin y al cabo no nos enseña tanto. Estar conectado con personas que se parecen mucho a nosotros es bonito, es biológicamente necesario, aparentemente, o fue necesario, pero hoy en día no nos enriquece tanto, no nos enseña tanto. Si queremos realmente conectar con más personas y personas que nos enseñan cosas nuevas, si queremos empresas que representan a nuestros clientes y esos clientes son diversos y nuestros empleados tienen que ser diversos para poder comunicar mejor con ellos, tenemos al fin y al cabo que poder conectar con la diversidad. Esto es un mapa de Conferri. Conferri es una consultora de recursos humanos que hace mucha consultoría en recursos humanos, muy famosa. Hicieron este mapa y este es el mapa que puede representar aquellas cosas que nos asimilan o aquellas cosas que nos diferencian. Acá lo interesante es intentar buscar aquellas cosas
que te diferencian de alguien, porque esas cosas harán que conectes mejor con esa persona. Si otra persona percibe que tú al fin y al cabo estás interesado en aquellas cosas que son diferentes a ti, sentirá una mayor conexión. ¿Esto por qué es importante? Porque al fin y al cabo la persona que comunica contigo tiene que sentir que tú la estás valorando. ¿Y esto qué tiene que ver con comunicación? Que si tú no valoras a la persona en su contexto diferente, sentirá un cierto tipo de rechazo. Esto tiene mucho que ver con sesgos, y ahora voy a explicar lo que es un sesgo inconsciente. Un sesgo inconsciente no es otra cosa que aquellas cosas que rechazamos porque no las conocemos. No sé si han escuchado el término sesgo inconsciente, en inglés se usa mucho bias, en castellano es una palabra menos usada, pero un sesgo inconsciente se popularizó en los años 80, o 70, perdón, lo popularizaron dos psicólogos, Kahneman y Tversky, que fueron dos psicólogos que dijeron que económicamente visto tomamos peores decisiones porque siempre las tomamos con sesgos. Aquellas cosas que no conocemos y que se nos hacen diferentes, las rechazamos y por ende transmitimos que no nos interesan o hasta transmitimos cierta antipatía. Al fin y al cabo, hacemos que haya una desconexión con esas personas que son diferentes a nosotros o no. Sesgos hay muchos diferentes, pero un tipo de sesgo es rechazar aquellas cosas que no se parecen a nosotros. En un estudio hecho por un psicólogo que se llama Phelps, en el año 2002, relacionó cómo la amígdala reaccionaba ante prejuicios y ante sesgos inconscientes. O sea, por ejemplo, si yo tengo un prejuicio ante alguien, mi amígdala se activa. La amígdala es la parte del cerebro que hace que reaccionemos de manera o agresiva o antipática. Si yo tengo un sesgo inconsciente y tengo un prejuicio ante alguien, yo lo voy a demostrar y esa persona lo va a percibir. Hay un estudio que hizo ¿cómo se llamaba? Pew Research, que es un instituto americano bastante conocido en este tipo de cosas. Y la conclusión que llegaron es que cada vez, hoy en día, hicieron un estudio de 10,000 personas, hoy en día cada vez somos más radicales y estamos más polarizados. Porque el Internet nos ha ayudado un poco a eso, la conexión por Internet nos ha ayudado un poco a eso, también en las redes sociales. Y estamos más polarizados en decisiones, todas estas cosas que ya teníamos pensadas o en las que ya creíamos, hacemos que busquemos amigos y compañeros que sean iguales que nosotros. Y al final eso genera que estemos siempre rodeados de gente que piensen igual que nosotros. Esto al fin y al cabo, por cierto, hay más de 180 tipos de sesgo para que tengan una idea. Esto al fin y al cabo genera que seamos... pasa mi pareja y me mira con una cara. Esto al fin y al cabo genera que no conectemos bien con nuestro entorno cuando es diferente a nosotros. Por eso, ¿cómo podemos hacer para combatir nuestros sesgos? En realidad, de manera muy fácil, y cómo hacernos más diversos, ¿no? Cómo querer ser más diversos y conectar mejor con las personas diferentes a nosotros. En realidad, de manera muy fácil. Primero, practicando la metacognición. La metacognición no es otra cosa que pensar sobre pensar. Si yo pienso y soy consciente de algo, si yo sé que tengo un tipo de sesgo y si yo sé que tengo un tipo de prejuicio, eso ya me ayudará a combatir ese prejuicio. ¿Sí? Alguien que no se parece a mí y que yo quiero empatizar con él, ya el hecho de saberlo me ayuda a empatizar mejor con esa persona. ¿Cómo lo mejoro? Creando un hábito, repitiendo la metacognición. Mientras más sé de algo, mientras más sé que tengo un sesgo, un prejuicio ante alguien,
y más lo repito, más podré luchar contra ese sesgo inconsciente. Esa es la primera parte, o sea, para realmente poder conectar, abrazar la diversidad, querer realmente estar conectada con personas diferentes a nosotros que nos enseñen cosas y que además económicamente tiene todo el sentido del mundo, es uno de los primeros pasos. El segundo paso es la escucha. Para poder conectar realmente bien con alguien, hay que tener que poder escuchar. Escuchar es probablemente uno de los skills o una de las competencias más valoradas hoy en día a nivel de liderazgo. Y escuchar suena a fácil, pero realmente lo es muy poco. Si pensamos cuánto escuchamos o cuánto realmente escuchamos, ya nos damos cuenta, sobre todo cuando escuchamos a nuestras parejas o a nuestros hijos, nos damos cuenta que escuchamos bastante poco. Entraré un poco más en detalle a lo que me refiero con escuchar y cómo esto, y qué tiene que ver esto con comunicación. Los grandes líderes coinciden muchos, y sobre todo aquellos que han llegado a mucha gente, en que sobre todo la importancia antes de comunicar, o sea, la importancia en comunicar no es hablar, sino es escuchar. Porque cuando escucho entiendo, y cuando entiendo también puedo comunicar mejor. Esta es una preciosa frase del Dalai Lama, que la voy a traducir al castellano. Cuando hablas, lo único que estás repitiendo es lo que ya sabes. Cuando escuchas, estás aprendiendo algo nuevo. Nelson Mandela, por cierto, este es Nelson Mandela de joven, aparte de ser un gran líder y reconocido, realmente creo que estamos todos de acuerdo que es uno de los grandes líderes que ha habido y que ha logrado hacer un cambio muy grande a nivel social. Nelson Mandela tenía una manera de escuchar que aprendió de su padre. Su padre era jefe de tribu y él siempre le decía al hijo que dejaba que todos hablaran primero, o sea, cuando se reunía la tribu entera, decía que él quería que todos hablaran primero para él poder escuchar y aprender de ellos y luego sacar sus conclusiones y poder hacer una comunicación mucho más efectiva. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que quería era llegar a la gente sabiendo qué es lo que hacía que llegara a ellos, qué cosas pensaban ellos, qué cosas sentían, qué cosas eran relevantes para ellos, para luego hacer una comunicación que llegara realmente a las personas. Nelson Mandela optó por ese skill o esa competencia, que luego lo convirtió realmente en uno de los líderes más importantes que ha habido nunca, ¿no? ¿Cómo se llega a ese nivel de escucha? O sea, ese nivel de escucha que han podido llegar estos líderes, grandes líderes como Nelson Mandela. Aparte de poder tener conversaciones, es sobre todo la profundidad en la que tenemos las conversaciones. ¿Saben lo que es este número? ¿O pueden intuir lo que es el 25%? ¿Alguna idea de qué creen que quiere decir 25% en este caso? ¿O a qué se refiere el 25%? Comunicación verbal, hablar versus escuchar. Podría ser. Hablar 25%, escuchar 75%. La escucha activa. Lo que date. Lo que date. Introvertido. La gente introvertida quizás comunica solamente un 25%, podría ser, ¿sí? Pero acá lo que se refiere al 25%, esto es un dato sacado por Forbes, de todo lo que habla, que nos quedamos de una conversación, exactamente, perfecto, exactamente eso es. De todo lo que hablamos, el 25% es lo que una persona es capaz de retener cognitivamente. O sea, de todo lo que yo he hablado, discúlpeme, de todo lo que yo he hablado, solo han retenido el 25%. Lo cual sería desde que más o menos empecé a hablar sobre creo que Dalai Lama, así que todo lo que hayan escuchado antes se les habrá olvidado. Efectivamente, solo el 25%. ¿Por qué? Porque
no tenemos esa capacidad, o no tenemos, no, la capacidad la tenemos. Lo que no tenemos es, no hemos logrado entrenarnos lo suficientemente bien para escuchar con mucho más profundidad. Hay 6 niveles de aprendizaje que quiero que trabajemos o que reflexionen durante los próximos 3 minutos. ¿Dónde normalmente se queda cada uno de ustedes? ¿Y cómo podemos llegar? ¿Cuál es todo ese ejercicio que tenemos que hacer, ese hábito que tenemos que crear para llegar al número 6? ¿Vale? El primer nivel es interrumpir. O sea, el primer nivel es una persona que ni escucha, bueno, que simplemente habla y que interrumpe todo el tiempo. ¿Vale? De hecho, este modelo lo tengo de McKinsey, un modelo bastante simple, pero que un poco refleja, o espero que les haga un poco reflejar hasta qué nivel normalmente llegan de escucha. No es de aprendizaje, es de escucha, disculpen, lo he traducido mal, de escucha. El primer nivel es interrumpir. El segundo es escuchar para hacer una pausa. Esto lo hemos vivido seguramente muchas veces en discusiones, que estás discutiendo y la otra persona en el momento que haces una pausa, por fin puede hablar, por fin puede interactuar contigo. El tercer paso es escuchar solo cuando estás de acuerdo. O sea, solo porque el otro te está contando algo que a ti te está gustando. Entonces por eso le estás escuchando. El cuarto paso, a ver, es aquello, o el cuarto nivel, disculpen, es escuchar, es entender, pero no realmente, no realmente estás entendiendo todo el big picture. O sea, no estás entendiendo realmente cómo la persona está tratando de comunicar, el lenguaje corporal, lo que realmente está queriendo transmitir. Estás escuchando las palabras, pero no estás realmente absorbiendo toda la información. El quinto nivel es realmente la presencia. Estás escuchando perfectamente lo que la persona te está diciendo, pero no estás realmente terminando de llevártelo a tu terreno. Y el paso número 6, o el nivel número 6 de la escucha, repito, no es de aprendizaje, sino de escucha, es la co-creación. Yo ya escucho, entiendo, empatizo, también sé de lo que me está hablando, pero mucho más allá, realmente hasta co-creo. Me parece súper interesante lo que esta persona está diciendo y además creo que puedo sacar información y hacer algo con esta información. Estos 6 niveles es bueno tenerlos súper mentalizados. Como dije antes, la metacognición es una de las maneras de romper malos hábitos. El ser consciente de que yo no sé escuchar bien ya es un primer paso para escuchar mejor. Cuando tengan la típica discusión con la pareja, vean, hagan una autorreflexión luego y vean en qué nivel de escucha están. Lo mismo en el trabajo. Si tienen alguna discusión con algún tipo de compañero, hagan esa autorreflexión de qué nivel de escucha he tenido con esa persona. Si realmente queremos conectar, y vuelvo un poco al tema de diversidad, si yo realmente quiero conectar con alguien, lo que mejor puedo hacer es primero tener la mente abierta de que cualquier cosa que es diferente a mí es positivo porque me da una enseñanza nueva y yo le transmito porque mi amígdala reacciona de tal manera, yo le voy a transmitir que me parece bien que sea diferente a mí y eso hará que él y yo conectemos. Lo segundo, si se siente escuchado, siente, y nuevamente la amígdala acá juega un papel muy relevante, si yo escucho, la persona se sentirá escuchada. Reflejen o piensen durante 2 segundos o 5 segundos, piensen cómo se sienten ustedes cuando sienten que alguien no los está escuchando realmente. ¿No? Es como un poco, bueno, primero lo sientes, lo percibimos, somos capaces de percibir una falta de escucha, pero además nos genera frustración. Y eso es lo mismo que pasa cuando alguien no se siente escuchado por nosotros.
No voy a hacer este ejercicio hoy acá porque como tenemos poco tiempo, son ejercicios que nos ocupan más tiempo, pero yo quiero que se lleven un ejercicio a casa o a la oficina, si quieren. Lo pueden intentar con compañeros. Una manera de practicar la escucha muy activa, es un ejercicio muy fácil, que es crear una frase o crear una historia junto a un compañero, donde cada persona dice una o dos palabras. Por ejemplo, yo empiezo con una o dos palabras y el siguiente dice una o dos palabras y yo la siguiente es una o dos palabras y en conjunto creamos una historia en conjunto, entera. ¿Vale? Yo digo ayer, la otra persona dice fui, yo sigo con otra palabra. ¿Por qué es esto hasta el número 6? ¿Por qué te hace llegar esto hasta el número 6? Porque realmente tienes que escuchar, tienes que entender lo que la otra persona está queriendo decir, hasta percibir un poco por qué ha usado esa palabra, para que tú puedas co-crear y seguir creando esa historia. Es una manera en la que pueden practicarlo, pero realmente si quieren cambiar las cosas, la metacognición al fin y al cabo es una de las maneras de realmente poder trabajar en una mejor escucha. Para crear un hábito, por cierto, no sé si han escuchado esta regla de cuántos días se tarda en cambiar un hábito. Si alguien lo sabe o alguien lo ha escuchado, que lo ponga en el chat. ¿Cuántos días se tarda? 21 días, ¿no? Lo ponen acá Flavia, Cristina, de Corporate School. De hecho, hay una psicóloga de Stanford, se llama Wendy Wood, escribió un libro maravilloso que se llama Good Habits, Bad Habits, y ella dijo que no son 21 días, que eso es un mito o es una leyenda casi urbana, sino que más o menos son 64 días en promedio, pero que hay cosas que en 18 días has podido cambiar el hábito y hay cosas que duran hasta 2 años. Pero que para poder cambiar un hábito, la única manera de cambiarlo es persistir, no queda de otra. Si sentimos que no escuchamos bien, que tiene un impacto muy grande en la comunicación, practicar la escucha, practicarla sea con el ejercicio, sea siendo consciente de ello y todos los días intentando practicar para escuchar mejor. Verán el efecto que tiene maravilloso en las otras personas que les rodean. Este sería el punto número 2, abrazar la diversidad, escuchar, son dos maneras de conectar preciosas y maravillosas. Y la tercera manera de conectar para poder comunicar mejor es entender las preferencias de los otros. Esto suena fácil, ¿no? Yo sé un poco cómo son los otros, pero al fin y al cabo también requiere un cierto conocimiento de cómo son los otros y de poder saber cómo con alguien que es diferente a mí, debo de comunicar para que esa persona lo perciba. Cuando comunicamos, la comunicación no va solamente de nosotros, sino que va mucho más de lo que el otro percibe de mí. Y cómo yo comunico con esa otra persona es súper relevante. Les voy a hacer un símil de un test psicométrico que se usa mucho, se llama TetraMap. Hoy no entraré en TetraMap, no les haré el TetraMap, aunque es muy divertido. Si alguien lo quiere hacer algún día conmigo, me llaman y yo lo hago feliz con ustedes. Pero sí les voy a dar las bases del TetraMap para entender qué perfiles hay y cómo hay que abarcar cada uno de estos perfiles. Muy brevemente, ¿cuáles son los elementos de la naturaleza? Hay 4 elementos, ¿cuáles son? Son muy fáciles, creería. ¿Qué elementos de la naturaleza tenemos? Aire, tierra, fuego, perfecto, exactamente. Tierra, aire, agua y fuego. Nos vamos a basar en el símil de la naturaleza, que es representativo de los 4 perfiles de personas que hay. Y acá quiero ser muy específica, no es que seamos 4 tipos de personas en este mundo, sino que somos 4, las personas tenemos 4 tipos de características con mayor o menor relevancia. Y dependiendo cuál es más relevante en nosotros, cada elemento que sea más relevante, así deberíamos de ser comunicados para poder conectar mejor, para que nosotros nos sentamos mejor y mejor conectados con la persona que está con
comunicando con nosotros. Estos son los 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego, perfectamente reconocidos por todos. Una persona más tierra tiende a ser más firme. Es una persona que le gustan las cosas con firmeza, como es la tierra. La gente más aire son más claros, ¿no? Como el aire. La gente más agua son más calmados. Y la gente fuego son más brillantes como el sol. En términos de acciones o en términos de resultados, esto en el tierra se refleja como hechos. Una persona más tierra quiere hechos. Una persona más aire quiere lógica, quiere que las cosas tengan de dónde viene, exactamente por qué. La gente agua se basa mucho en los sentimientos y la gente fuego es más de posibilidades. De los tierras, que son más hechos, quieren cosas concretas, quieren que las cosas se ejecuten, la parte quizás un poco más negativa es que gente con muy poca paciencia, que quiere que las cosas se hagan para mañana. La gente más aire, que es más lógica, va muy al detalle, tiende a parecer más crítico, porque al fin y al cabo sabe de cosas en detalle muy pequeños. La gente agua, que es muy de sentimientos, de empatía, de integrar a las personas, al fin y al cabo aparenta más dudativo, porque está muy basado en qué dirá, será cómo se siente, etc. Y la gente fuego, que es más hacia las posibilidades, los sueños, las visiones, etc., es gente que quizás en lo más negativo o en lo menos positivo, tiende a ser un poco dispersa, ¿no? A un poco perderse. Gente que sueña mucho. Es fantástica para las visiones, pero sueña mucho. ¿Cómo quieren? Y acá es lo importante, un primer paso es reconocerte a ti. ¿Yo qué soy más? Soy más de hechos, soy más de lógica, soy más de sentimientos, más de posibilidades. Pero luego cuando reconocemos eso, es súper importante también reconocer cómo son aquellos que me rodean. Porque si reconozco el que me rodea como aire, fuego, agua o tierra, comunicaré con esa persona de tal manera que me entienda mejor porque he ido más a él. Por ejemplo, un tierra quiere cosas concretas y pasos siguientes. Yo quiero saber qué es lo que tengo que hacer a partir de mañana diferente. Si yo a una persona, tierra, le comunico de otra manera, quizás más con sentimientos, lo perderé. Si le comunico con hechos concretos y siguientes pasos, le ganaré, ¿vale? Lo mismo pasa con el aire. El aire quiere detalles y muchos ejemplos. Quiere saber de dónde exactamente tengo la información, por qué esta información y a ver de dónde la habré sacado y en detalle, porque si no se lo digo en detalle, se sentirá frustrado. El agua necesita que lo involucre con emociones y sentimientos. Si yo le hablo de números, de hechos, de mañana tienes que hacer eso, y no le hablo de cómo se siente y cuáles son las emociones detrás, pues probablemente también lo perderé o no conectaré con él de la misma manera. Y el fuego, al fin y al cabo, lo que quiere es sueños, visiones, oportunidades, quiere que le hable de cosas maravillosas que vendrán después. Se sentirá frustrada si le entro con muchos detalles. Bueno, ya hay alguien que se reconoció como aire, muy bien. Reconozco el elemento de la otra persona. Mira, lo mejor es hacer un tetramap, si quieres realmente tenerlo súper detallado. Pero si no, la verdad que muchas veces lo intuimos. Yo ya intuyo bastante bien quién es más aire, fuego, agua o tierra. Intuyo quién es más de lógica y quién es más de sentimientos. Y adapto mi comunicación un poco basado en eso. Pero si lo quieres hacer muy bien, Raúl Mosquera, pues mira, un tetramap, y si quieres un día te lo enseño y ya más o menos lo verás. Es un test bastante intuitivo y muy fácil de hacer. Conecto con agua y fuego. Bueno, yo para que sepan soy absolutamente fuego y tierra y no soy nada aire y agua. Es que no tenga sentimientos, pero soy menos agua que cualquier otro. Pero aún así tengo sentimientos, no se preocupe. Definitivamente tierra, dice Janet, exactamente. Entonces, importante saber esto no tanto por ti, sino por los otros, ¿vale? Por cómo comunicar con los otros. Acá vuelvo un poco resumiendo hacia atrás, veo la hora como voy. Y para reconocer al otro, sí, lo que te decía Raúl, o lo intuyes ya, yo lo intuyo bastante bien, o si quieren les enseño
en otro momento el test y lo pueden hacer con su equipo. Es un test muy rápido, muy fácil de hacer. Pues hablamos de diversidad, de la importancia de realmente querer abrazar la gente diferente a nosotros. Escuchar bien, escuchar al nivel 6. Perfecto, Guillermo, cuando quieras hacemos el test. Y luego el número 3, entender que lo importante es cómo quiere el otro que se comunique con él. No cómo quiero yo comunicar, sino cómo quiere el otro que se comunique con él. Tetramap, os lo pongo acá. El test se llama Tetramap, ¿vale? Luego el último punto, y no por eso menos importante, pero lo he dejado de último porque es quizás también el que más práctica requiere. Es saber contar buenas historias. Os explico un poco por qué. A ver. Hay mucha investigación relacionada con cómo percibimos lo que se nos comunica y sobre todo conectamos cuando se nos cuentan historias. Cuando se nos ponen números, entendemos quizás el contexto, o sea, sabemos un porcentaje tanto, pasó tal, pero si nos cuentas lo mismo con una historia, empatizamos mucho más. Les doy un ejemplo muy breve, que es en las organizaciones, sobre todo sin fines de lucro, organizaciones NGOs, por ejemplo, no sé, Médicos Sin Fronteras o UNICEF. Estas organizaciones tienen dos maneras o tienen dos opciones para comunicar. O comunican con porcentajes, dona porque hay tanta por ciento de la población que no tiene agua potable, o dona porque hay tantos niños o porcentajes de niños con una enfermedad. La otra manera de comunicar es diciendo, este niño que vive en África no tiene agua potable, mira la vida que lleva, etc. Hay mucho research sobre eso, mucha investigación sobre eso, y se ha llegado a la conclusión que definitivamente donamos mucho más si nos cuentan una historia que si nos dan un porcentaje. Somos mucho más de historias que de números. Y eso es biológico, estamos creados así, que nos encantan las historias y nos enamoran. Para que lleguen a las personas hay que saber contar historias. Y para contar historias hay muchas maneras de hacerlo, pero si quieren practicar contar una historia, les recomendaría, por ejemplo, mirarse ciertas herramientas. Una de estas herramientas es la pirámide de Freytag. No es otra cosa que cómo hacer un storytelling, cómo hacer una buena historia, ¿no? Empezamos con la exposición, o sea, cuál es el contexto, dónde estamos. De ahí pasamos al aumento de la acción, ¿no? ¿Qué ha pasado? Aumenta la acción, empieza una complicación, entonces ya estamos enganchados. ¿Cuál es la complicación? Viene el clímax, pasó algo terrible, y luego se empieza a resolver la historia y acaba en un final normalmente feliz o no, o infeliz. Y es la resolución prácticamente de la historia. Esto hace que nos enganche. Esto Freytag, que es un señor que lo inventó, Freytag al final lo que hizo es una estructura de cómo se cuentan buenas historias. Por ejemplo, muchas maneras de contar de Steve Jobs se han hecho símiles y están hechos prácticamente con este modelo de Freytag. Quiero acabar con un vídeo, si me permiten, creo que tengo un minutito más. Quiero acabarles con un vídeo de una historia muy bien contada, muy buen storytelling, para que vean un poco cómo una buena historia puede enganchar bastante. Espero que se escuche el volumen. No me deja. Lo voy a poner sin audio, pero creo que se entenderá igual, ¿vale? Aunque no lleve audio, no es tan impactante, pero se entenderá igual. Espero que se vea. ¿Lo pueden ver? Todavía no. Yo no. ¿Ahora? Ahora sí.
J'étais embarqué dans un camion de livraison et puis j'ai atterri ici. Oh, c'est incroyable. Hein? T'entends ça, chérie? Ben oui, c'est fou. Bueno, ¿se vio al final? No sé si lo pudieron ver, ¿no? Entiendo que sí. Vale. Con audio y todo, vale. Pues nada, yo con esto simplemente quería acabar con un buen último vídeo, recordando, ante todo, apertura de mente, porque mientras más gente diversa conozcamos, mejor conectamos con ellos, mejor conectamos con el cliente y mejor, mejor, al fin y al cabo, más cosas aprendemos. Una escucha activa hasta el nivel 6. Practiquemos la escucha, pueden practicarlo con ese mini ejercicio. Entender las preferencias de otro. Cuando quieran un tetramap, estoy acá a vuestra disposición. Y saber contar historias, practicar para una buena historia. Y con esto ya acabo y os doy las gracias por haberme escuchado estos 40 minutos. Y cualquier duda y preguntas, aquí estoy. ¿Pasó la palabra a Gonzalo o...? Muchas gracias, Carol. No, yo me he conectado, pero bueno, estoy esperando a ver si la gente pregunta. Cristina te dice 1000 gracias, me ha gustado mucho. Tony también, gracias. Carolina, muchas gracias. Yo es que estoy en el triángulo ese invertido que mostrabas, estoy en la parte de abajo, ¿sabes? Que hablo muchísimo y me cuesta escuchar, la verdad. Y Lorena, la verdad es que Lorena me sufre bastante, porque me cuesta. ¿Cuánto dices? 60 y cuántos días tengo que experimentar, ¿no? Tengo que trabajar 64 días para mejorar esa skill, ¿no? Sí, dijo que 66 días en promedio. 66 días. Pero en promedio, porque hay cosas que rápidamente cambiamos y hay cosas que simplemente tardamos años. Y es paciencia para cambiar hábitos. Pues lo voy a intentar, ¿eh? Me ha encantado la ponencia y nada, y es un lujo, como siempre, tener a ponentes de esta altura y de esta calidad. Y bueno, y tal ha sido el cómo has impactado en mí, que voy a intentarlo durante 64 días o 66 días. Bueno, con 66 yo creo que ya voy a intentar escuchar a la gente y bueno, y tratar de hablar menos. Así que, bueno, Flavia, te paso a ti hay preguntas, la despedida y yo me callo. Hay preguntas, muchas felicitaciones. Cristina te dice, tú sí que sabes conectar y por pantalla. El feedback muy bueno. Y luego Joan te pregunta, ¿cómo poder aplicar la metacognición sin darle demasiadas vueltas a las cosas? Muy buena pregunta, porque al final la metacognición es pensar sobre pensar, eso ya va a darle bastante vuelta a las cosas. Pero no va tanto de en profundidad cuestionarse todo, no. Va de ser consciente. En realidad la metacognición también tiene que ver simplemente con ser consciente de que sé algo. O sea, si yo sé que tengo sesgos, porque tenemos hasta 180 sesgos, y es inevitable, los seres humanos somos... estamos llenos de sesgos porque al fin y al cabo es una manera del cerebro de procesar cosas rápido, ¿no? O si no estaríamos el día entero procesando de manera lenta y eso nos quitaría mucha energía. Por eso se sabe que los sesgos tienen una función lógica, que es poder tomar decisiones rápido, pero esas decisiones rápidas, al fin y al cabo, muchas veces nos llevan a contextos erróneos o nos llevan a conclusiones erróneas. El simple hecho de saber que tienes un sesgo, el simple hecho de saberlo y que posiblemente lo puedes tener en algún momento cuando estás siendo muy crítico con alguien que conoces poco, eso
ya te lleva a tomar una mejor decisión. No pretendo que analices cada cosa que hagas porque estarías exhausto, efectivamente, al final del día, pero sí que seas consciente ya te ayuda a, al menos a priori, a quizás pensártelo de otra manera. No sé si eso te responde un poco la pregunta. Joan, ¿sí? Me imagino que sí. Vale. Janet te dice conexión, paciencia, herramientas para conocer a otras personas, se aplica a la vida personal y profesional. Me encantó. Genial de Joan. Y bueno, Carlos pregunta, ¿identificar a qué elemento de esos 4 pertenece a otra persona permite conocerlo mejor? ¿Y cómo cuánto tiempo demoraría uno a identificar eso? Nada, o sea, realmente es un test muy rápido, os prometo que es súper rápido. Si quieren, y Gonzalo organiza otra sesión en algún momento, hacemos una sesión solamente de Tetramap y identificamos qué son ustedes y para que ustedes se puedan llevar la herramienta y hacerla con los compañeros o quien sea. Lo dejo en manos de Gonzalo si quiere organizar otra sesión solamente de eso y yo encantada lo hago, de verdad, no me cuesta nada, es bastante rápido. Aquí